Comenzamos los vídeos explicativos de la unidad Geografía de la población y el espacio. En un primer vídeo hemos visto lo que es el concepto de geografía, la división de la geografía y conceptos básicos que se han visto en otros niveles. Nos vamos a centrar en este vídeo en la geografía. Vamos a dividir nuestra exposición sobre la geografía de la población en los siguientes apartados: A, la composición de la población; B, los habitantes del planeta y su distribución; C, la evolución de la población mundial a lo largo de los siglos; D, la dinámica de la población, es decir, las migraciones, inmigraciones, emigraciones, y la relación que existe entre la población y el trabajo. La población. Definición de población la podemos definir como el conjunto de personas que habitan en un territorio. La demografía, por lo tanto, es la ciencia que estudia la población. Se interesa por conocer el volumen de la población, su distribución, su dinámica, su estructura por edades y sexo y la estructura socioprofesional. Podemos definir como la población de un país o de un área que ésta aumenta o disminuye a lo largo del tiempo debido a la acción combinada de dos movimientos fundamentales. Por un lado estaría el movimiento natural, es decir, es el crecimiento o decrecimiento de la población por causas naturales, fallecimiento, nacimiento, etc. Tiene su propia tasa, se calcula restando el número de nacimientos menos el número de fallecidos. El balance entre la natalidad y la mortalidad se considera el crecimiento natural o vegetativo. Además, otro componente de la población serían los movimientos migratorios, que lo podemos definir como los desplazamientos de la población en el espacio. La inmigración es la llegada de población a otros lugares, y la emigración es la salida de población hacia otras áreas. En el margen derecho podéis ver las principales fórmulas para calcular el crecimiento natural, el crecimiento real de la población y el saldo migratorio. Vamos a empezar explicando cada uno de los factores o elementos de la población, como sería el primero, la natalidad. La natalidad es el número de nacimientos ocurridos en una población durante un año. Se mide con las tasas de natalidad y el índice de fecundidad. Estas tasas son altas, sobre todo en los países menos desarrollados, y normalmente son bajas en los más desarrollados. Los factores que explican la diferencia entre países son biológicos, como la edad de la madre; demográficos y socioeconómicos, como el porcentaje de jóvenes o de ancianos, o la edad del matrimonio; políticos, como la planificación familiar o la actitud del Estado ante el aborto. El otro gran elemento de la evolución de la población sería la mortalidad, que es el número de defunciones ocurridas en una población durante un periodo, en este caso un año. Se mide con la tasa de la mortalidad, que la podéis ver abajo. También se puede distinguir la tasa de mortalidad infantil y también la esperanza de vida. Estas tasas, sobre todo la de mortalidad, tienden a reducirse en los países menos desarrollados y tienden a aumentar en los más desarrollados, debido a la alta esperanza de vida y al envejecimiento demográfico. Los factores que explican la diferencia entre países son los mismos: biológicos, como la herencia o el sexo; demográficos y socioeconómicos, como el porcentaje de jóvenes o de ancianos, o los ingresos; y políticos, como la existencia o no de saneamiento público, acceso a agua potable, etc. La diferencia entre la natalidad que hemos visto anteriormente y la mortalidad es el crecimiento natural o vegetativo. Vamos a analizar ahora lo que es la composición de la población. La composición o estructura de la población nos informa sobre las características internas de una población: sexo, edad, estado civil, nivel de estudio, actividad profesional, etc. La composición por sexo es la proporción entre el número de hombres y mujeres de una población. Los varones predominan en el grupo de edades jóvenes, pues nacen en mayor número. La proporción de mujeres va aumentando a medida que avanza la edad, ya que su esperanza de vida normalmente suele ser más alta por los trabajos desempeñados tradicionalmente, los malos hábitos, menor participación en conflictos bélicos y hasta fechas recientes por los hábitos de vida más saludables que tenía la mujer. En cuanto a la composición de la población, pues por edad podemos establecer que el porcentaje de población joven es aquella encuadrada entre los 0 y 14 años. La población adulta se considera entre los 15 y 64 años y la anciana 65 años y más.
Estos valores van cambiando a lo largo del tiempo y se está estableciendo aumentar a lo mejor la población joven hasta los 16 o 18 años y la población adulta hasta los 67-70. Actualmente la Tierra tiene una población adulta con un moderado porcentaje de jóvenes y ancianos, 26 y 8,2 respectivamente en 2015, habiendo sin embargo graves desequilibrios entre los países desarrollados y subdesarrollados. En cuanto a la composición por edad, la población joven es propia de países atrasados del África subsahariana, Asia y América Latina. Tiene un rápido crecimiento de su población y problemas como desnutrición, analfabetismo y paro. En cuanto a la composición por edad, la población adulta es propia de países desarrollados emergentes en Asia y América Latina y presenta un moderado crecimiento demográfico, con una abundante mano de obra en edad de trabajar. En cuanto a la población envejecida, esta es propia de los países ricos de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Tienen un bajo crecimiento demográfico, lo que provoca escasez de trabajadores y elevados gastos en pensiones, lo que supone un problema para las arcas del Estado. En este segundo apartado B vamos a hablar de los habitantes del planeta y su distribución. Veremos la distribución de la población, analizaremos el concepto de densidad de población en el mundo y los factores de distribución de la población. La población de la Tierra sigue aumentando. Los habitantes del planeta están repartidos de manera muy desigual sobre el territorio. Ahí veis por colores, desde el más oscuro, donde hay territorios densamente poblados, a los amarillos claros, que es zonas de vacíos demográficos. Para poder comparar el volumen de una población con el de otra es necesario disponer de una medida común, la densidad de población. Ahí veis representados los tres niveles. Los principales factores que condicionan la distribución de la población son los factores físicos, ¿vale? La altitud, la temperatura, que hace que sean zonas más habitables. Factores históricos, como es la tradición, en el caso europeo, por ejemplo, y factores económicos, como es el caso de la costa este de Estados Unidos. Vamos a analizarlo más en profundidad lo que son los factores de distribución de la población. Los principales focos de concentración son el sur y sureste de Asia, Europa occidental y central y la costa este de Estados Unidos. Hay focos menores de alta densidad en los valles de algunos ríos, el caso del Nilo, en costas del Magreb y en áreas con recursos minerales energéticos. Importante saber que la fórmula para hallar la densidad de población es la población total dividido la superficie en kilómetros de la zona a estudiar, ya sea un país, una comunidad autónoma, una provincia, etc. Si esa densidad es mayor de 100 habitantes por kilómetros cuadrados, se habla de una alta densidad. Si está entre 50 y 100 habitantes kilómetros, una densidad media. Y si está entre 25 y 50, una densidad baja. Hay casos, zonas del planeta donde la densidad es muy baja, menor de 25 habitantes por kilómetros cuadrados. Los focos de despoblamiento coinciden con los polos, zonas muy frías y las zonas frías, zonas de alta montaña y zonas desérticas o grandes selvas ecuatoriales. Ahí vemos en profundidad el mapa de la densidad de población.